¿Estás preparado? Más te vale estarlo. Esto no será un espectáculo apto para todos los públicos. Vamos, deja de mirarme con esos ojos suplicantes y pídemelo de una vez. Bájeme la luna, señor inspector. No puedo bajarte la luna, porque solo en la luna estarías a salvo de mis fauces. ¿Qué sabe hacer con ellas, aparte de ladrar? ¿Quieres que te muerda? Podría devorarte entero, solo que... Señor inspector. Casi me da miedo sacarte de tu urna. Siento que estás hecho de porcelana y cualquier contacto te haría añicos. Déjeme lleno de arañazos. Podría destrozarte. Destróceme, destróceme desde dentro. Quiero sentirlo, muy al fondo. Acabarás chillando, quebrándote por dentro. Será la sensación más real que jamás hayas sentido. Vamos. ¿De acuerdo? ¿Has hecho esto antes? Tantas veces. Pero ninguna como esta. ¿Ya estás otra vez metiéndote donde no te llaman? Manda huevos. Haced como si no estuviera. Ya sabes que no es tan fácil. ¿Nos disculpas? James, no sé qué le ves a ese. La pregunta es, ¿qué nos ves tú a nosotros? ¿Qué te veo a ti, James? Soledad, ya lo hemos hablado. No puedes estar enamorada si nunca me has visto las rodillas ni las puntas de los pies. ¿Para qué? La gente siempre tiene los pies feos. Yo, sin embargo, no tengo. Yo me los imagino. Te los imaginarías demasiado bonitos. ¿Bonitos? ¿Unos pies? Bonitas son las cosas que le dices a ese. Preciosas. Pero conmigo solo hablas de pies. Pies y más pies. ¿De qué quieres que hablemos? Quiero que me digas que te gustaría besar mis tiernos labios hasta hacérmelo sangrar. Soledad, me gustaría besar tus tiernos labios hasta hacértelo sangrar. Y luego te besaría también tu boca. Seguro que se lo dices a todas. A todas y cada una sin excepción. ¡James! James. Ya basta de mentiras. James, quiero algo real de una vez. Llevo sombrero y tirantes, pero voy descalzo. Este cristal no es más que un espejo. Y lo real es lo último que quieres porque eres una cobarde. Dibuja un monigote y mastúrbate mirándolo si tanta repulsión te inspiro. Ojalá, créeme. Pero yo no sé dibujar monigotes. ¿Cómo podrías saber si nunca has visto las piernas de nadie más que las tuyas? ¿Cómo si el cristal no es una ventana si estás dando vueltas a ese lado de la urna? Pintaré el monigote con cientos de colores. Intenta siquiera nombrar un color que no sea blanco o negro. Me iré a la luna, donde solo existen esos dos. ¿Y cómo vas a llegar hasta la luna? Bájemelo usted, señor inspector. No puedo bajarte la luna porque solo en ella estarías a salvo de mis fauces. ¿Qué se va a hacer con ellas aparte de ladrar? ¿Quieres que te muerda? Podría devorarte entera, solo que... James. Casi me da miedo sacarte de tu urna. Siento que estás hecha de porcelana y cualquier contacto podría destrozarte. Destrózame. Destrózame desde dentro. Quiero sentirlo. Muy al fondo. Acabarás chillando, quebrada por dentro. Será la sensación más real que jamás hayas sentido. Vamos. De acuerdo. ¿Has hecho esto antes? Tantas veces. Pero ninguna como esta. Te llaman. Qué raro. Andrea, soy Javier. ¿Eres tú? Sí, soy.
soy yo. Soy Andrea. ¿Y tú eres Javier? Soledad. Soledad, no conoces a ningún Javier. Tu voz suena diferente. El pánico dentro del avión es total. Ya, es que tengo nódulos. Además, supongo que la gente cambia. ¿Has visto las noticias? Lo del avión que está a punto de estrellarse, ¿lo has visto? Ya sabes que no veo la televisión. Ya, es verdad. Yo voy en ese avión, Andrea. No puedo creerlo. Lo sé. Se suponía que estaría hasta febrero en Tailandia, pero después de la última conversación que tuvimos, iba a ir a verte. Quería darte una sorpresa, aunque supongo que eso ya no va a pasar. Porque vas a morir. Claro, es por eso. Y has decidido llamarme a mí, de entre todas las personas posibles. Entendería que te alegrases de mi muerte. Sé que no he sido el mejor compañero que hay. Sé que debí avisarte antes de mudarme a Tailandia y que no debí matar a tu hámster solo porque dijeses que no te gustaba Pulp Fiction. Quiero decir, claramente es porque no la entendiste bien, pero son tus gustos y no es culpa del hámster. Ni tampoco es tu culpa. No, no lo es. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Tú siempre sabes qué decir, ¿no es así? La toma de la pastilla. Tienes razón, soy un cobarde. Pero quiero cambiar las cosas. Por eso te he llamado para decirte algo. Y sé que no me expreso con la soltura con la que tú lo haces, pero ni yo ni nadie es capaz de emplear como tú las palabras. Pipup. Ese cuento infantil que escribiste sobre la mantis religiosa que se comía a su padre es lo mejor que he leído. Me hizo sentir que algo dentro de mí se quebraba. Y Andrea, no puedes quedarte eso para ti sola. Sería un crimen que privases al mundo de conocerte a ti, de descubrirte y experimentarte en todas tus dimensiones, en toda tu complejidad. Tienes que compartirte, la gente necesita saber quién eres. Publica todos tus cuentos, escribe 1000 cuentos más, pero no te quedes escondida en un rincón. Por favor, haz eso por mí. Lo que tienes dentro es tan valioso que no puedes no sacarlo. Javier, ¿por qué has tardado tanto? ¿Por qué ahora que ya todo da igual? Lo sé. Y lo siento. Pero te amo. No sé cómo voy a contárselo a los niños. ¿Qué niños? Van a echar tanto de menos a su padre. Andrea, no tenemos hijos. Te hiciste la ligadura de trompas en 2015, ¿qué? Siempre te olvidaré. Nunca fuiste tú. ¿Tu voz? Mierda, ¿he marcado bien el número? Ay, perdona, al revés, la dislexia. Nunca te olvidaré, siempre fuiste tú. ¿Tú no eres Andrea? ¿Quién coño eres? Te quiero, Dios. Pero que estoy a punto de morirme y quería despedirme, hostia puta. Pero me cago en tu puta. Es terrible, terrible impacto. El impacto ha sido... No creemos que haya...
bonito. Javi, dime algo. El lenguaje es la condena de todo ser viviente. Dicen que existe un hombre viviendo en la luna. Allí nació y allí se crió solo. Y es el más feliz de todos los seres humanos. Dicen que sabe todo lo que un hombre podría saber en el universo. Dicen que no sabría responder una sola pregunta. Señor inspector, respecto al cadáver, ¿alguna idea? El problema con las ideas es que siempre tienen que tener un propósito antes de contárselas a cualquiera. Y los momentos se desvanecen en ese viaje. Deberíamos redactar un informe. Usted dicte. Yo copiaré letra a letra. Son estas letras, ayudante mío, que encarcelan todo lo que siempre he sabido. Son estas letras que condenan a mis sueños a tornarse en realidad. No quiero volver a escribir una letra más. Quiero tener los mundos sobre los que escribo. Nada del mundo real alcanza nunca las cosas que escribo. Nada de lo que aspiro a escribir está mínimamente cerca de lo que escribo. Odio a los personajes que escribo. Odio odiar a los personajes que escribo. No quiero volver a escribir. Estoy tan solo. Estoy tan solo que ni el llanto está conmigo. Tú sí que estás aquí conmigo y mi muerte está aquí conmigo. Estáis los dos igual, sin estar aún o sin estar ya, pero estando aquí conmigo. Escribir es demasiado largo, demasiado nada. Escribir para que nadie lea es vivir para morir luego. Escribir es lo más parecido a la muerte que he conocido. Señor inspector. Dígame, ayudante mío. ¿Causa de la muerte? Causa de la muerte, sobredosis. ¿De qué? Al menos tuvo sus últimas palabras. Se le da bien. Talento innato. Supongo. ¿Caso cerrado entonces? Caso cerrado. ¿Y esa música? ¿Y ahora qué? Creo que solo hay un sitio al que podemos ir.